Bueno, muy bien. Muy buenas noches a todos ustedes. Voy a compartir pantalla en este momento. Bueno, el día de hoy retomamos nuevamente las clases con lo del Renacimiento. Vamos ya, la última clase que tuvimos fue sobre China. Vimos todo lo que implicaba China, el arte en China, toda esa visión muy general y sobre todo el realismo chino y todo lo que implica la cultura china y el Oriente. Ya terminamos como la fase de literatura antigua y arte antiguo, porque esto se ha convertido más que una clase de literatura, una clase de arte, de historia antigua. Y vamos a pegar un salto nuevamente a Europa. Entonces, como mostrábamos en la última clase, no sé si recuerdan que íbamos devolviéndonos hasta llegar al punto donde aparece nuevamente Marco Polo en esa Venecia espectacular que va aprendiendo, abriendo ese campo hacia, hacia lo que se va a denominar la modernidad. Entonces, hoy vamos a trabajar el Renacimiento, pero digamos, estas clases voy a tomarme el tiempo necesario. Me confirman si se ve la pantalla. ¿Sí? Sí, profe, sí se ve. Bueno, muy bien. Entonces, vamos me voy a tomar todo el tiempo del mundo para hablar del Renacimiento, del Barroco y de la Ilustración. Es un tema extenso, muy extenso, un tema muy complejo y quiero que digamos, este curso, esta parte, sea un trabajo visual, estético. Entonces, en un principio vamos a hablar, hoy vamos a hacer una introducción, vamos a hablar algunos elementos básicos, muy prácticos sobre el Renacimiento, dar algunos conceptos. La próxima vez, la próxima clase, vamos a hablar de la filosofía del Renacimiento y vamos a entrar con algunos pintores, con algunos trabajos artísticos y más adelante pues estaremos centrándonos en los grandes autores del Renacimiento. Y después esta clase aspiro a que llegue al Barroco y a América. Entonces, lo que me he encontrado es una clase muy extensa, una cantidad de temas. Entonces, a veces, pues, se me complica por la cantidad de temas, pero me parece que es fundamental ampliar y no dejar vacíos eh, y centrarme. Pasa lo que me pasaba con China, que en un principio pensé que era una clase y terminé con 5. Sí, entonces, bueno, vamos a empezar acá el Renacimiento. Entonces, es un amplio movimiento cultural que se dio en Europa Occidental durante los siglos XIV, XV y XVI, perdón. El 400 y el 500. Ya mostraremos esto. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una renovación en las ciencias, tanto naturales como humanas, que es lo que vamos a trabajar la próxima semana, la próxima clase. No sabemos si la próxima semana. Todo depende de mi proceso de trabajo, de investigación, porque pues esto requiere tiempo. La ciudad de Florencia en Italia fue el lugar de nacimiento y desarrollo de este movimiento, que se extendió después por toda Europa. Florencia es el gran centro en el cual todo se va a dar y lo mostraremos la próxima clase también cuando hablemos bien de Florencia. El Renacimiento fue fruto de una difusión de ideas del humanismo que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. Entonces, el término de Renacimiento utilizó reivindicando ciertos elementos de la cultura clásica griega y romana. Renacer lo antiguo, la antigüedad, es su filosofía, se va a plantear ahí. Una vuelta a los valores de la cultura grecolatina y a la contemplación libre de la naturaleza tras siglos de predominio de un tipo de mentalidad más rígida y dogmática establecida en la Europa medieval. ¿Por quién? Por la Iglesia.
digamos, cuando nos centremos en la filosofía, vamos a hablar un poco de la escolástica, del teocentrismo y del antropocentrismo, para encontrar esa forma esos valores que estaban mm, predominando en un momento dado y cómo se pasa a otra forma de ver el mundo. En esta nueva etapa se planteó una nueva forma de ver el mundo y al ser humano, con nuevos enfoques en los campos de las artes, la política, la filosofía, las ciencias, sustituyendo el teocentrismo medieval por el antropocentrismo. Teocentrismo, Dios; antropocentrismo, el hombre. El concepto actual del Renacimiento fue formulado a mediados del siglo XIX por el historiador francés Jules Michelet, un periodo histórico que abarcaría desde el descubrimiento de América hasta Galileo, y lo consideró más importante por su desarrollo científico que por el arte o la cultura. Eh, en realidad, digamos, ese concepto no se sabía, o sea, la gente que estaba en ese momento no sabía que se llamaba renacimiento, que estaban en un renacimiento. Simplemente fue un movimiento artístico, una línea, mm, un- una moda de expresión. Y Michelet va a hablar más de Galileo por todo lo que implicó en ese momento su revolución científica como padre del Renacimiento. Y menos se va a centrar en la parte del arte y la cultura, pero veremos que todo fue muy, muy importante. Otros historiadores lo definieron como el periodo entre Giotto y Miguel Ángel, es decir, siglo XIV y mediados del siglo XVI. Giotto, la próxima también, todo va a ser para la próxima semana. Esta es una próxima clase, esta es una introducción. A ver si alcanzamos a ver a Giotto como de los primeros pintores precursores del Renacimiento. Entonces, aquí ya podemos ver una de las obras de Miguel Ángel, una de las obras más, el David de Miguel Ángel. ¿Sí? Entonces, una de las obras más representativas del Renacimiento. La difusión de la cultura gracias a la imprenta fue una de las principales causas dinamizadoras de la nueva corriente cultural renacentista. Entonces, vemos aquí en esta ilustración la aparición de la imprenta por Gutenberg. Entonces, ese objeto que va a cambiar la forma de manifestarse en las personas y de difundir el conocimiento es lo que va a generar un desarrollo en esa idea del humanismo dentro de el Renacimiento. Los antecedentes históricos del Renacimiento. ¿Cuáles son los antecedentes? Primero, el declive del Sacro Imperio Romano Germánico. Ese declive del Sacro Imperio Romano, recordemos que en la Baja Edad Media, mm, digo, en la Alta Edad Media, perdón, eh, Roma se divide en dos partes: el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Y Roma de Occidente cae primero por la invasión de los bárbaros, pero el Imperio Romano de Oriente no va a caer. El de Occidente cae, pero el de Oriente no va a caer. Y que se va a denominar el Imperio Bizantino. Y eso es lo que vamos, digamos, a trabajar muy bien para entender qué significa eso del Imperio Bizantino. El debilitamiento de la Iglesia Católica a causa de los cismas y los movimientos heréticos que darían origen a la Reforma Protestante. También vamos a hablar de esos personajes, porque el gran cisma de la Iglesia Católica va a generar, digamos, la ruptura entre el poder de la Iglesia y el Estado. Y eso va a llevar, digamos, a una de las grandes transformaciones de Europa, que va a generar una mortandad terrible, terrible, una mortandad terrible, porque la Iglesia Católica no se va a dejar quitar el poder.
Entonces, eso va a llevar a una serie de asesinatos, de masacres, de guerras, guerra de 30 años y guerra de 100 años. Entonces, gracias a ese movimiento, a ese cisma, porque los reyes en realidad mantienen el poder, pero no quieren compartirlo con la iglesia y la iglesia no quiere soltar ese poder. Entonces, como es mandato divino que deben tener el poder, entonces ellos van a generar una guerra terrible. Y ahí, digamos, la reforma protestante va a ser ese movimiento donde la iglesia se va a separar del Estado. Un momento difícil para la iglesia porque va a ser una crisis por toda la corrupción en que estaban viviendo. Otro elemento es la profunda crisis económica derivada del anquilosamiento del sistema feudal. Como habíamos visto, digamos, en la Edad Media Baja, eh, en el momento en que está apareciendo la, en que está apareciendo la, eh, l- la economía en el mundo, en que está cambiando, digamos, la economía del feudalismo a la burguesía, pues ese es un momento bien clave, bien difícil para la sociedad porque eh, recuerden que Europa es muy peligroso. La vida europea, el mundo europeo es demasiado peligroso y ese mundo europeo que implica tanto peligro se va a ver protegido por el señor feudal. Entonces el señor feudal es el dueño de la vida de todas las personas. Pero ese señor feudal pues va a convertir una economía es de extracción, ¿sí? No va a generar una economía de desarrollo, sino de extracción. Entonces ellos son los que tienen los derechos, tienen las prioridades y todo lo que ellos hagan pues deben estar sujetos a lo que se diga y se haga, ¿cierto? Entonces, en ese momento, mm, en, en la, en la Baja Edad Media, ¿sí? La forma en que comienzan a darse todos estos cambios de la economía con la creación de las ciudades va a generar pues una crisis en el feudalismo porque la gente no quiere sembrar, o sea, la gente vive en el campo, pero vive como esclava, como sierva. Entonces ahí no va a haber ningún derecho de desarrollo, ninguna posibilidad de desarrollo. Entonces cuando entra en crisis, todo el mundo se va a la ciudad a generar el desarrollo que es fundamental para una sociedad. La decadencia de las artes y las ciencias. Entonces, no había un estilo de arte muy, muy, muy especial. No había, digamos, unos movimientos artísticos que motivaran una transformación social, nada, no, para nada. Todos tenían como una pauta establecida. Y digamos, en Giotto ya uno empieza a ver alguna reforma, algunos cambios, pero todavía él mantiene, digamos, esa transformación de la pintura, de esos cánones de la pintura que estaban establecidos por la iglesia. Entonces, esos cánones van a generar un cambio totalmente, porque rebelarse contra esos cánones es fundamental. Entonces, vamos a ver el cambio, por ejemplo, de Giotto a Botticelli, ¿no? Bueno, es una teología escolástica asumida en el escepticismo. Entonces, ya la, esco- eh, la escolástica va a ser la filosofía que va a mandar en la iglesia, eh, que le va a dar pie a la iglesia, pero entonces eso va a generar un rechazo, un escepticismo frente al mundo, va a generar muchas preguntas, porque de alguna u otra manera la iglesia eh, quiere justificar la concepción de Dios, ¿sí? Quiere la existencia de Dios a través de la filosofía, que es lo que le va a dar eh, fundamento a su religión.
Pero entonces eso también va a generar preguntas y va a llevar a cierto escepticismo frente a esas preguntas que van a llevar al cambio de mentalidad y al desarrollo de la ciencia. Frente a esta decadencia, los principales centros académicos europeos buscaron regenerarse a través del retorno a los valores de la cultura clásica grecorromana. Entonces, todos los temas que se van a dar están ahí fundamentados en temas sobre temas clásicos sobre los dioses griegos, ¿sí? Y con los nombres griegos y romanos también, que se van a transformar en personajes mitológicos que van a ser inspiración para los grandes artistas del Renacimiento. Comenzó a fraguarse una nueva sociedad fundamentada en el auge de los nuevos estados centralizados, con poderosos ejércitos y administraciones burocratizadas. Inicio del autoritarismo monárquico preconizado por Maquiavelo. Vamos a Maquiavelo, vamos a hablar del príncipe de Maquiavelo. Sí, las ciudades se empiezan a consolidar, esos centros de poder, eh, y ya no son naciones, ya no son grandes naciones donde está un rey habitando y que es dueño de una extensión poderosísima, o una iglesia que es dueña de una extensión poderosísima, sino es un señor que genera una ciudad, ¿sí? Organiza una ciudad, su poder en la ciudad, crea un ejército fuerte, tiene poder económico, tiene dinero y crea castillos, crea murallas y crea un comercio a través de los burgos de las ciudades. Entonces eso va a desarrollar otro tipo de visión diferente frente al feudalismo, la concepción de campo que había en ese momento. Crecimiento demográfico y una economía centrada en la nueva clase social, emergente, la burguesía, que puso los cimientos del capitalismo y una economía mercantil y preindustrial. Hay una cosa importante, ¿no? La muerte era fundamental en un momento dado en, en el mundo europeo por las invasiones. Era común. O sea, las ciudades las arrasaban, los, eh, los mongoles llegaron y arrasaron muchas ciudades del oriente. Toda esta gente que salía de esas ciudades, porque no a todos los mataban, toda esta gente empezó a emigrar hacia otros lugares en Europa, donde era más fácil, digamos, cubrirse. Entre otras formas, los mongoles podían andar en llanuras planas, en desiertos, fácilmente en su caballería, pero cuando llegan a Europa y se encuentran con unas montañas, ya no es tan fácil andar, ya es más complejo, tienen que tumbar árboles, tienen que tumbar para que pase la caballería, tienen que atravesar lugares escabrosos. eh, Llega el invierno, inviernos difíciles. Entonces, la gente prefiere quedarse más a este lado, más hacia el oriente y no acercarse más a Europa. Y entonces, eh, pues se acaban tantas guerras, digamos. Entonces empieza a crecer la población, pero después esta población se va a ver mermada por las pandemias, ¿no? Por la pandemia, la peste negra. Pero entonces en este momento la economía empieza a crecer porque alrededor de esas ciudades, alrededor de esos castillos se empiezan a crear los burgos, la burguesía, la gente que comercia, la gente que vende pan, que vende papa. Ah, no, papa no había en ese momento, perdón. Que vende pan, que vende telas, que vende zapatos, manufacturas, cosas que son necesarias para la gente que vive ahí, alrededor de esos lugares. Todo ello coadyuvado con el progreso técnico y científico experimentado durante ese periodo, fundamentado en la imprenta y la consiguiente velocidad de difusión de las novedades. Entonces, todo lo que ustedes tenían, todo lo que se quería conocer, pues a través de la imprenta se da. Fácilmente se promueve eso. Recuerden que cuando hablábamos del mundo árabe, el conocimiento se propagó eh,
por la peregrinación la peregrinación que hacían cada año los musulmanes, ¿cierto? Al Campo Santo, eh, allá donde estaba, donde había dado la égira, el año de la égira, donde Mahoma había dado las capitulaciones sobre las suras, perdón, sobre que habían sido dictadas por el arcángel Gabriel. Entonces, los árabes iban a esa ciudad, mm, a la Meca, iban a la Meca, y allí pues todo el mundo árabe llevaba conocimientos, se intercambiaban y se difundía el conocimiento y nuevamente se iban por todo el mundo y esperaban al siguiente año. Esa era una forma de llevar todo el conocimiento, de promover el conocimiento. En este caso, pues la imprenta va a desarrollar otra metodología para trasladar y para promover el conocimiento. Y todos los avances tecnológicos que se están dando en un lado van y se muestran en otro lado. Bueno, recuerden la ruta de seda de Marco Polo como fundamento de la economía entre Oriente y Occidente. Esto nos va a llevar a un problema que se llama la peste negra. Mm, Esta peste negra va a ser uno de los movimientos, de las cosas más terribles que va a haber en Europa. Se va a dar por varios motivos. Uno, el comercio entre Oriente y Occidente eh, va a promover eh, caravanas. Las caravanas van a llevar, vienen de Oriente, del desierto, de un lugar caluroso, traen ratas. La gente no se preocupa por las ratas porque, digamos, el desaseo no es tan común en las caravanas y en los hombres del desierto. Se tienen que bañar constantemente, hay baños públicos, por el calor, ¿cierto? Implica un baño. Mientras que llega a Europa, cuando llega a Europa, la peste, pues no, la gente no se acostumbra mucho a bañar. Cuando veamos el teatro isabelino, cuando veamos a Shakespeare, vamos a hablar de Isabel la primera, todo lo que implicó y todo los mitos que habían en torno al aseo de ella, ¿no? Entonces la gente no se baña. Y en invierno mucho menos, mucho menos. Entonces, digamos, unos inviernos de 6 meses, de 4 meses, 5 meses, 6 meses, pues la gente no se baña. Entonces, las ratas y ahí existe un gran desaseo, y las ratas van a proliferar mucho. Hay otro problema, resulta que con la cuestión de la religión, se va a empezar a estigmatizar a los gatos. El que tenga un gato está haciendo brujería. Entonces los gatos, hay una mortandad de gatos tan terribles, y como el gato es un gran depredador de los ratones, como no hay gatos, los ratones van a estar constantemente por todo lado. Y los ratones llevan una pulga, ¿sí? Que la pulga salta al cuerpo al ser humano y lo chuza y lo pica, y los ratones tienen una peste, pues una enfermedad que no propia de ellos, no les afecta nada, pero al humano sí lo mataba y va a matar muchísima gente. Dice Boccaccio en su texto, eh, y esta pestilencia tuvo mayor fuerza porque de los que estaban enfermos de ella se abalanzaban sobre los sanos. Y va a ser el triunfo de la muerte, famoso cuadro de Peter Brugger, que lo vamos a ver en un momento dado cuando analicemos la pintura del Renacimiento. El Renacimiento parece como un momento privilegiado para la humanidad occidental, como una especie de anuncio, una relevancia laica, el largo instante de concepción del mundo moderno. Así se denomina el Renacimiento. Eh, ¿Qué es el humanismo? El fundamento del Renacimiento va a ser el humanismo. El humanismo es una perspectiva individualista que tiende a una unión fraterna y sin desigualdades sustanciales entre todos los hombres. El ser humano es el centro del universo y todos somos iguales. El humanismo es una cultura abierta, libre y dinámica.
No impone al hombre opresiones o alineaciones fundamentales. Eso es lo que se plantea sobre el humanismo. El conocimiento es el que comporta la aprehensión y la práctica del deber ser. Exige también que el saber libere en el hombre todas sus posibilidades y no solo algunas. El conocimiento en el Renacimiento va a ser fundamental. Entonces, para entender todo el ser humano, para que el ser humano se forme, se concretice como tal, como centro del universo, debe estar avalado por el conocimiento, por lo que él puede conocer, por lo que él puede saber. Y el Renacimiento se opone a ideas como eh, religiosas. Estas ideas son fundamentales en la Iglesia Católica. En ese momento, digamos, estaba la Iglesia Católica mandando y, y tenía la concepción de que este es un mundo, este es el mundo, este mundo es un valle de lágrimas. Y nosotros, en este valle de lágrimas, vinimos fue a sufrir y a pagar un pecado y en el más allá nos liberaremos. Entonces, el humanismo se va a oponer a esa idea. Se opone a ideas como ser feliz en otro mundo y la de sufrir en este. Entonces, suframos acá y seamos felices en otro mundo. Someter su propio cuerpo y su propia inteligencia al arbitrio social y al dogma religioso. Es decir, la culpa, la pena, la desnudez es una culpa, es una vergüenza, nuestro cuerpo es una vergüenza. La inteligencia debe estar supeditada a lo que dice la Biblia, a lo que dice Dios, al arbitrio social, es decir, a lo que mandan las normas y a lo que diga la religión. Eso es fundamental. Entonces, no es, digamos, no es un momento en que se oponga a el Renacimiento se va a oponer a ese tipo de cosas. Surgió una visión del mundo más antropocéntrica, desligada de la religión y del teocentrismo medieval, en la que el hombre y los avances científicos supondrán la nueva forma de valorar el mundo. Entonces, hay un texto ahí que llama De hominis dignatate oratio, que es como una suma, una idea como un estatuto planteado por el humanismo y el antropocentrismo, que dice lo siguiente. Como es Dios quien está hablando al hombre, ¿no? Te he puesto en el centro del mundo para que puedas mirar más fácilmente a tu alrededor y veas todo lo que contiene. No te he creado ni celestial, ni ser terreno, ni mortal, ni inmortal, para que seas libre, educador y señor de ti mismo y te des por ti mismo tu propia forma. Tú puedes degenerar hasta el bruto o en libre elección regenerarte hasta lo divino. Solo tú tienes un desarrollo que depende de tu voluntad y encierras en ti el germen de toda la vida. Y esto es lo que va a marcar el humanismo y el renacimiento, algo que se llama libre albedrío en la religión. O sea, el ser humano, Dios lo ha puesto ahí y usted tiene libre albedrío de comportarse de una manera o de otra. Es su forma de ver el mundo. Eso, por ejemplo, Dante lo va a plantear en su comedia, ¿no? La Divina Comedia. El humanismo, un término inicialmente aplicado a los especialistas en disciplinas grecolatinas, derecho, retórica, teología y arte, que se haría extensiva a filósofos, artistas, científicos y cualquier estudioso de las diversas ramas del conocimiento que comenzaron entonces a aglutinarse en el concepto de cultura general. Bueno, en Italia, el epicentro de la cultura renacentista, la división del territorio en ciudades, estados con diferentes regímenes políticos, repúblicas como Florencia o Venecia, estados monárquicos como Milán, Nápoles o el dominio papal de Roma, eh, propició el ascenso de una élite económica que patrocinó la cultura y el arte como instrumentos de propaganda del Estado, cada uno rivalizando con los demás en magnificencia y esplendor. Esto va a ser muy, muy importante. Estas repúblicas o estados, Florencia, Venecia,
Milán, Nápoles y Roma, por supuesto, pues Roma donde está el Papa. Van a competir entre ellas por quién es la más esplendorosa, quién patrocina más artistas, quién tiene los mejores artistas, quién hace los mejores edificios, quién hace los mejores espacios, quién hace las mejores obras de arte. Entonces, eso va, digamos, a desarrollar mucho este renacimiento porque va a haber patrocinio. Entonces va a estar, por ejemplo, el Ducado de Milán, los dominios de la familia Este, República de Génova, Obispado de Trento, República de Siena, Marquesado de Saluzzo, República de Florencia, los estados pontificios donde está Roma, ¿cierto? El Reino de Nápoles abajo, ¿sí? El Ducado de Saboya, el Marquesado de Monferrato, la República de Venecia, nada más y nada menos, la República de Luca y el Reino de Sicilia. Entonces, estos, digamos, son los grandes, estados que son los que van a definir cada uno de estos espacios. La educación se volvió más accesible, dejando de estar circunscrita al clero y se favoreció el debate intelectual con la fundación de universidades y el patrocinio de la literatura. Recuerde que cuando vimos la Baja Edad Media, ya encontramos todo el nacimiento de las universidades y los tres tipos de educación que se impartían antes de la creación de la universidad. El, la escuela palatina, la escuela catedralicia y la escuela monacal. Y de ahí van a llegar las grandes universidades con el cisma también de la religión, ¿no? La educación alejada de la religión. El siglo XVI estuvo marcado por grandes descubrimientos geográficos. Indudablemente la llegada de Colón a América marca el inicio, un antes y un después de Europa y del mundo en general. Entonces Colón va a desarrollar cambio. El establecimiento de la ruta del Cabo de la Buena Esperanza por Vasco de Gama en 1498. Eso es algo muy importante porque antes los europeos no, digamos, para ir a las Indias utilizaban la ruta de la seda. ¿Sí? Era bien complejo, digamos, todo lo que tenía que atravesar por la ruta de la seda, porque por los peligros que acarreaban, ya los vimos, las invasiones, los mongoles y todo. Cuando los portugueses se vuelven unos grandes navegantes, empiezan a perfeccionar su movimiento, su manejo y su diseño de barcos y su forma de navegar, ellos van a llegar al sur de África y en el bajo de África van a rodear y de pronto van a encontrar una ruta por Vasco da Gama, que va a posibilitar pasar de África del Atlántico a Asia, ¿sí? Al océano Índico, ¿sí? Entonces van a llegar a la India por el otro lado. Y eso va a ser un gran cambio. Bien difícil, bien complejo, pero es un viaje que empieza a desarrollar este personaje. Y bueno, siguiendo esa ruta, va a llegar Magallanes, que le va a dar la vuelta al mundo entre los años 1519 y 1521. 2 años navegando. Va a llegar, Magallanes va a llegar, digamos, a Filipinas. Allá va a morir, él no va a ser de los que alcancen a llegar. Él va a estar allá en Filipinas y la gente, pues, va a lograr llegar a España. En realidad, él va a bajar, es por Brasil, ¿sí? Y de pronto va a dar la vuelta, va a llegar por Argentina y va a llegar por el sur de Sudamérica, ¿sí? Bajando, revisando, corriendo, recorriendo, y se va a encontrar con el Estrecho de Magallanes, lo que llamamos el Estrecho de Magallanes, allá en el sur entre Chile y Argentina, ¿sí? En la Patagonia. Y él va a pasar ahí, va a cruzar y va a llegar al otro lado, a Filipinas. Y eso pues es una vuelta
dar la vuelta al mundo. Una vez que llegan allá, él va a morir allá atacado, salvaje. Toda esa gente va, digamos, a durar, por ejemplo, en un momento dado, perdidos porque no saben, los vientos no les dan, ¿no? Hay un momento en que quedan estancados y los vientos no funcionan, y después comienza a moverse el barco y los barcos logran llegar, y después nuevamente van por el Océano Índico y bajan al sur de África y retoman y llegan a, a Portugal, pero por otro lado y todo el mundo, pero estos quiénes son, cuando llegan los primeros navegantes y cuentan que se puede dar la vuelta al mundo y que ellos lo hicieron. Entonces aquí vemos un mapa donde podemos encontrar aquí la salida Magallanes. El mundo como estaba, la parte roja es la que le corresponde a España y la parte azul la que le corresponde a Portugal. Después veremos eso, por qué se dividieron. Y Filipinas, que está por el lado de Japón acá. Entonces, Magallanes baja por África y de pronto, en cambio de coger hacia la derecha, coge hacia la izquierda y termina subiendo ya, llegando hasta Filipinas, a darle la vuelta al mundo. Está muy bien. Otro momento clave del Renacimiento es el desembarco de Cortés en México en 1519, que va a cambiar, digamos, la forma de ver América. Pues lo veían como una forma más como de oro, pero que estaban encontrando pues unas culturas diferentes. Pero cuando encuentran el imperio de los aztecas y ven toda esa cantidad de gente, de oro, entonces se vuelve una cultura más de extracción. Entonces una empresa extraccionista es la que se va a promover, que va a promover, digamos, Hernán Cortés. Y en Perú, pues Pizarro, después de que llega Cortés al otro lado, Pizarro 519 y Pizarro en el 30 y 33, Pizarro que llega, atraviesa el Pacífico con Vasco Núñez de Balboa y después va a llegar y va a atacar al gran Inca, ¿sí? Tupac Amaru, creo que se llamaba, no, Tupac Amaru no recuerdo cómo es que se llama el Inca, que está en ese momento. Y pues lo va a derrotar y va a crear va a generar una cantidad de muertes. Cuando veamos América, vamos a encontrar, digamos, qué implicó todo ese cambio en una cultura tan poderosa como la de los incas y los aztecas. Bueno, ya habíamos hablado de la ruptura de la unidad cristiana causada por la reforma protestante de Martín Lutero. Tenemos que hablar de esa reforma. ¿Y quién fue Martín Lutero y por qué fue tan importante Martín Lutero? El desarrollo de la ciencia y la técnica, la Nova Scientia de Tartaglia de 1538 y la Revolutionibus de Copérnico de 1543 y la Anatomía de Vesalio 1543. Son dos grandes, digamos, grandes obras que van a, a cambiar la forma de ver el mundo. Tratados científicos, muchos perseguidos por la iglesia. Vamos a ver cuando hablemos de Galileo y cuando hablemos de Copérnico, vamos a entender qué implicaban estos personajes frente a su sociedad y lo que implica, lo que generó este cambio frente a la ciencia. Entonces, de todas maneras, hay una revolución científica que se va a dar en ese momento. La expansión del humanismo, Erasmo de Rotterdam, Gianni Piccolo de la Mirandola, Ludovico Ariosto, Tomás Moro, Juan Luis Vivi y François Rabelais. Son los grandes humanistas del Renacimiento, ¿no? Casi todos ellos están en el en reinos protestantes, pues, o si no les terminan cortando la cabeza, ¿no? De todas maneras, cuando veamos a Erasmo de Rotterdam, pues vamos a explicar que Rotterdam
a pesar de tener unas ideas protestantes, de ir en contra de la iglesia, no se acogía al protestantismo, no era protestante, sí no estaba siempre supeditado, sujeto a las ideas de la iglesia. Artistas precursores como Simabe y Giotto se sentaron las bases de los primeros artistas plenamente renacentistas de la Florencia del primer cuarto del siglo XV, como el pintor Masaccio. Ese es un pintor espectacular que lo vamos a ver. El escultor Donatello, también vamos a mirar las esculturas de Donatello. El arquitecto Brunelleschi, que vamos a mirar sus obras, sus edificios, todos ellos interesados en el naturalismo, la armonía y las proporciones matemáticas. Entonces, ahí es algo importante la proporción matemática. Comenzó a estudiar los modelos de la antigüedad a la vez que estudiaba, se comenzó a estudiar los modelos de la antigüedad a la vez que estudiaban disciplinas como la anatomía, e investigaba nuevas técnicas como el claroscuro, la perspectiva, desarrollándose enormemente las formas de representar el mundo natural con fidelidad. ¿Cómo representar ese mundo? Y cómo los griegos lo habían hecho y por qué nosotros ahora en ese momento no se podía hacer. Entonces los artistas renacentistas comienzan a pensar en eso. La anatomía, el ser humano. Y se sorprenden de la calidad del ser humano como está. ¿Mm? Artistas conmovidos por la imagen de la antigüedad y preocupados por desarrollar nuevas técnicas escultóricas, pictóricas, arquitectónicas, así como la música, la poesía y la nueva sensibilidad humanística. Todo eso va a promover, digamos, los grandes escultores. Aquí vemos entonces la Piedad. Después vamos a analizar esa obra. Yo quiero quedarme en algunas obras, centrarme en algunas obras, porque son grandes maravillas. El artista renacentista buscó distanciarse del arte medieval que estaba sujeto a los valores religiosos. Su estilo antinaturalista, valores más subjetivos ligados a la espiritualidad. El Renacimiento evolucionó y se sintió distinto, renacido. En realidad, ellos sabían que estaban renaciendo, que eran novedosos, y así lo entendieron y así lo desarrollaron. En esta nueva sociedad se valora más la virtud cívica que la caballeresca o contemplativa. El talento personal, fuese en los negocios, la ciencia o el arte, que el rancio abolengo. Es decir, el ser humano frente a su sociedad, frente al mundo, frente a su ciudad, es más importante que el caballero que sale a buscar la guerra, ¿no? O el poeta, la persona que contempla el mundo y no actúa, ¿sí? El talento personal, por ejemplo, para los negocios, para el arte, para la ciencia. ¿Qué es más importante para usted que su estirpe, de donde viene? ¿Sí? Un factor que ayudó al éxito de las nuevas teorías artísticas fue el mecenazgo, tanto en ciudades y entidades de diversa índole como de personajes provenientes tanto de la aristocracia y el clero como la nueva burguesía emergente. Entonces, la aristocracia no es solo aristocracia porque sí. Los aristócratas tienen que demostrar, demostrar su carácter artístico, su cultura, su manejo frente al mundo y su estética, su estilo. ¿Sí? El patronazgo de la cultura era una señal de poder y estatus social que otorgaba a quien lo ejercía prestigio y ostentación frente a sus semejantes. Entonces, era muy importante tener, digamos, un patronazgo que diera esa tranquilidad también y que diera un estatus social. Algunos de los mecenas más distinguidos fueron el florentino Lorenzo de Médicis, apodado el Magnífico. Esta es una de las pinturas de Botticelli donde habla de Lorenzo, lo pinta como unos grandes mecenas. De los Médicis, los grandes señores de Florencia, ¿sí? Van a ser los mecenas. Federico de Montefeltro, duque de Urbino. Este es otro de los cuadros de Botticelli sobre estos personajes. Ludovico Gonzaga, marqués de Mantua. Entonces, todos estos grandes mecenas se disputaban quién ayudaba mejor, quiénes tenían los mejores artistas y quiénes motivaban
quienes promovían el dinero. Los pintores les hacían un homenaje al involucrarlos en sus obras. Alfonso el Magnánimo, rey de Nápoles, por ejemplo, la pintura. Francesco y Ludovico Sforza, duques de Milán. Vemos la tumba que hicieron a la muerte de ellos. Es una belleza, miren, todo en mármol, en esos pliegues. Y además de los papas y cardenales de la iglesia. Entonces, los papas también se convirtieron en promotores de la cultura. Ellos no se iban a quedar atrás, porque también debían generar poder. El artista renacentista es heredero de los preceptos de la cultura clásica, pero los reinterpreta a través del humanismo. Entonces vemos aquí unas esculturas griegas, mundo griego, que van a ser inspiración de los artistas renacentistas. El cuerpo humano como tal. Eso para el artista renacentista le va a causar mucha impresión porque va a entender que los griegos ya definían la belleza del cuerpo humano, reafirmando los valores intrínsecos del mundo perceptibles y el ser humano como parte de esa realidad sensible. Entonces vemos varias esculturas del barroco, esa de, del, eh, una de las esculturas más hermosas que hay en el mundo griego tardío, en la escultura griega tardía del siglo II, creo que es después de Cristo, lo habíamos hablado cuando miramos la escultura griega, la de la serpiente, ¿cierto? Desde este personaje que está en Troya y que revela eh, a su pueblo que no cojan el caballo de Troya porque van a destruirlo, porque esa va a ser la perdición. Es condenado junto con sus hijos a que una serpiente los devore. Entonces, esa escultura es una de las más bellas que se dan. Aunque no renuncia a la religión y los valores de la realidad cristiana, da preponderancia a esta nueva visión humanística por encima de la trascendencia religiosa. Sí, no se van a ir contra la iglesia, pero tampoco va a ser su punto principal. Para ellos es el arte, la visión humanística, el ser humano como tal. Así, la visión estática del universo preponderante durante la Edad Media se sucede a una visión dinámica que se sustenta en la experimentación y la revalidación del método científico como fuente de conocimiento. ¿Quién va a hablar del método científico? Miraremos cuando hablemos de Galileo Galilei y de Giordano Bruno. Los nuevos valores supremos del artista serán la belleza y la armonía, desligada de la religión y sustentada en el estudio de la naturaleza, que a través de la medida y la proporción otorgan al artista nuevas herramientas para realizar sus obras. Entonces, ellos no surgieron porque sí, digamos, tienen también un concepto matemático, científico para hacer sus obras. Entonces, el concepto de proporción. Y bueno, ya más adelante vamos a hablar de eso de la proporción. El primer renacimiento, hay dos tipos de renacimiento, ¿no? El primer renacimiento italiano surgió en Florencia en el 400, así se llama, 400, 1400, así llamado por desarrollarse durante los años de 1400, siglo XV, siglo XV. Una búsqueda de los cánones de la belleza clásica y de las bases científicas del arte. Por ejemplo, la Venus de Milo. Esta Venus de Milo es una inspiración, digamos, concepto para ellos de su escultura, del formato. Se produjo un fenómeno similar y coetáneo en Flandes, especialmente en pintura, basado principalmente en la observación de la naturaleza. Flandes, que es protestante, va a tener un cambio totalmente diferente, pero él va a promocionar, digamos, también el arte. Cuando hablemos de la pintura flamenca va a ser espectacular. Este primer renacimiento tuvo una gran difusión en la Europa oriental. La fortaleza moscovita de Kremlin, por ejemplo, fue obra de artistas italianos. Entonces, todo también, los grandes edificios, la arquitectura, va a ser fundamental.
La segunda fase del Renacimiento o Cinquecento, siglo XVI, estuvo marcada por la hegemonía de Roma, cuyos papas apoyaron el desarrollo de las artes, así como la investigación de la antigüedad clásica. Pues una cosa es ser príncipe de Florencia, ¿cierto? Una ciudad. Y otra cosa es mandar en el mundo en la iglesia, como Roma. Entonces ellos van a tener el poder y ya miraremos por qué van a tener tanto poder. Los papas Julio II, Clemente X, León X, perdón, Clemente VII y Paulo III, algunos de ellos pertenecientes a la familia florentina de los Médicis. Van a ser los grandes mecenas de los artistas. Sin embargo, con las guerras de Italia, muchos de esos artistas emigraron y propagaron la teoría renacentista por toda Europa. Entonces, esas guerras, finalmente, una de las cosas terribles que era ahí, se daba, es que si usted era artista de uno de estos señores mecenas y su reino se destruía, lo derrotaba, digamos, el otro, el emperador del otro bando, pues la mejor venganza era acabar con el artista, ¿cierto? El que ha promovido eh, sus obras de arte. A lo largo del siglo XVI, el Renacimiento italiano se extendió por toda Europa, desde Portugal hasta Escandinavia y desde Francia hasta Rusia. Toda Europa llevaron los artistas italianos todo su estilo y lo promovieron allá en Europa, en otros reinos. Muchos artistas viajaron en busca de formación o mecenazgo, y los grandes cortes europeas se llenaron de artistas de múltiples nacionalidades. Se valoraba especialmente a los artistas italianos, pero numerosos extranjeros que fueron a formarse en Italia, a Italia adquirieron así una nueva reputación. No solo salían de Italia, sino habían artistas que llegaban a Italia a formarse. Un factor importante en la difusión del nuevo arte fue el grabado, cuya fabricación en serie permitió expandir las obras de los artistas por todo el continente. Esto es muy importante, el grabado es muy importante porque pues ahí marca todo el cambio de una formación artística como tal. ¿Sí? Entonces, ese es el artista que está en el continente. Aumentó considerablemente el mercado del arte y la labor de los marchantes fue esencial para conectar a artistas y compradores. Uno de los mayores centros de mercado del arte de la época fue Amberes. Esto es importantísimo, las colecciones. Entonces los grandes príncipes empiezan a tener grandes colecciones de artes, grandes pinturas, grandes artes. Entonces ellos comienzan a formarse esa idea. Creció el coleccionismo y aparecieron las llamadas cámaras de arte, generalmente pertenecientes a personajes de la aristocracia y la realeza. Lugares llenos de arte de pintura, donde habían que tuviera la mayor cantidad de pinturas y con mayor estética. Unas estancias en donde se exponían objetos de arte de todo tipo, libros y objetos de toda clase, e incluso minerales o muestras naturales de la flora y la fauna. Grandes ricos no ostentaban una casa no tenían una casa solo un palacio, perdón, solo para vivir, sino para mostrar su opulencia. Y la opulencia era con las obras de arte. Una de las más famosas, de las más afamadas, fue la de Rodolfo II en Praga. Es una de las famosas eh, centros de arte, ¿sí? Cámaras de arte que se conoce en Europa. Entonces aquí vemos unas fotos de cómo es, digamos, la cámara de arte allá, lo que queda hoy de esa cámara de arte, ¿sí? Y este es, digamos, un retrato donde estaba una pintura muy hermosa, esa pintura del Renacimiento, donde se muestra, digamos, esas cámaras de arte, esculturas griegas, pinturas, y todo el mundo sorprendido de ver una pintura y todo lo que había, todo lo que implicaba en cada uno de los espacios. Otra pintura sobre la cámara de arte, una cámara de arte especial.
pero este ya es más actual, digamos ya es del siglo XVIII. Por el vestuario uno se puede dar cuenta, pero también era muy propicio, digamos, grandes mecenas tener espacios de arte donde la gente iba y disfrutaba de la obra. El archiduque Leopoldo Guillermo en su galería de Bruselas en 1650 y 52. Esa es la obra del archiduque. Entonces los grandes mecenas también tenían mantener arte. Y eso promocionó el diseño del arte, todo lo que implicaba el arte ahí. Bueno, esta es una de las bibliotecas, esta es la biblioteca de Praga. Esta es una de las bibliotecas más que también perteneció al archiduque Leopoldo II. Entonces, en Praga está una de las bibliotecas más hermosas del mundo que ustedes pueden ir a visitar y allá están, digamos, las obras, eh, todas unas colecciones antiguas de textos, de libros y todo lo que implica, pues, todo su espacio de artístico. Esa biblioteca de Praga, para que vayan y la disfruten. Es todo una obra de arte. Entremos entonces de lleno a las características del Renacimiento. Como ya habíamos dicho, es la vuelta a la antigüedad, se toman temas de la mitología clásica y la historia, así como antiguos elementos simbólicos. Esta revalorización del arte clásico se dio por los hallazgos arqueológicos de piezas como monedas, camafeos o esculturas romanas, además de la recuperación de tratados clásicos como el Vitruvio, esenciales en la renovación de la arquitectura. Ya miraremos qué es eso del Vitruvio cuando hablemos la próxima clase. Eh, sí, los hallazgos arqueológicos. De todas maneras, la gente encontraba una serie de esculturas y decía, bueno, ¿y eso de dónde fue y quién lo hizo? Entonces, esa preocupación y esa idea, ese interés por eso, por lo antiguo, comienza a desarrollar el arte renacentista. Una nueva relación con la naturaleza. La matemática se va a convertir en la principal ayuda del arte que se preocupa en fundamentar racionalmente su idea de belleza. La matemática es el punto de partida del arte. Ya no es, digamos, la inspiración ni otro elemento, sino la matemática. La aspiración de acceder a la verdad de la naturaleza, como en la antigüedad, no se orienta hacia el conocimiento del fenómeno casual, sino hacia la penetración de la idea. Entonces, no es la causa, efecto, la experimentación, sino la idea fundamental. ¿Qué significa eso? El Renacimiento hace al hombre medida de todas las cosas. El hombre es la medida de todas las cosas. Vemos aquí mm, una de las pinturas más hermosas que hay del mundo, la Capilla Sistina, que hace poco fue restaurada. Esta es con la restauración. Digamos, Dios está vestido, hay algo que hay que ver. Adán desnudo, todos desnudos, pero Dios sí está vestido. Y el momento, casi el toque, tocando Dios la luz al hombre. Eso es una de las de los frescos más hermosos que hay en la historia del arte del mundo. Presupone en el artista una formación científica que le hace liberarse de las actitudes mecanicistas más propias del medioevo y elevarse a una escala social. Entonces el estilo del hombre, ¿sí? El estilo de, de- del Renacimiento permite eso, la, la forma artística. Ya no hace una pintura por hacer, sino tiene que tener un formato especial. Este es el Mategna. Este es uno de los cuadros más hermosos que yo conozco. Lo vamos a analizar cuando veamos la pintura de ese personaje. El artista se convierte en un creador, no un imitador, sino un creador. La figura humana, que vemos a David Miguel Ángel, es el nuevo centro de interés del artista que estudia con detenimiento la anatomía para hacer una representación fidedigna al tiempo que valora el aspecto como movimiento y la expresión. El David de Miguel Ángel es la figura del hombre por eh, la figura del hombre por excelencia, ¿cierto?
El mecenazgo, ya hemos hablado del mecenazgo, las clases altas patrocinaban y encargaban obras, pues el arte es visto como un instrumento de prestigio y refinamiento, lo que conduce a un momento de gran brillantez en todas las disciplinas artísticas. Los principales centros de mecenazgo, ya habíamos hablado, Florencia en los Médicis en el 400 y la Roma papal en el 580, gracias particularmente a Julio II y León X. La cultura renacentista supuso el retorno al racionalismo, al estudio de la naturaleza, la investigación empírica, con especial influencia de la filosofía clásica grecorromana. Recuerden que toda esa filosofía que se ha perdido en Grecia, se la habían llevado los árabes al al mundo musulmán, ¿cierto? Y en la Casa de la Sabiduría se mantuvo eso y cuando pues los mongoles llegaron y destruyeron Bagdad, entonces mucha gente se volvió nuevamente para Europa y trajo ese conocimiento. La estética renacentista se basó tanto en la antigüedad clásica como en la estética medieval, por lo que a veces resultaba algo contradictoria. La belleza oscilaba entre una concepción realista de imitación de la naturaleza y una visión ideal de perfección sobrenatural, siendo el mundo visible el camino para ascender a una dimensión suprasensible. Entonces, el ser humano como tal tiene dos posibilidades, imitar la naturaleza, pero también con una perfección. La naturaleza es perfecta en ese sentido. Se recibió influencia aristotélica aportando una base científica al arte. Aristóteles y la filosofía, que se vea fundamentada en la escolástica, va a hacer la base científica, digamos, al arte. También se habló del decorum, el tratamiento del artista para adecuar los objetos y los temas artísticos a un sentido mesurado, perfeccionista. Mucha belleza, pero también perfecto, estático, que va a ser, digamos, algo que se va a oponer después del barroco, ¿no? Cuando hablemos del barroco, lo miraremos, pero entonces para ponerse algo tiene que haber un principio, ¿no? Se agrupó a la arquitectura, la escultura y la pintura en un grupo de las artes liberales, ya que hasta entonces eran consideradas como artesanías. Pues no, las artes liberales se van a conformar de la manera. Con ello elevó al artista a la categoría de creador intelectual. No es un simple artesano, sino es un creador. Bueno, el Renacimiento puso especial énfasis en la imitación de la naturaleza, lo que consiguió a través de la perspectiva o del estudio de las proporciones, como lo realizado por Luca Pacioli sobre la sección áurea. La proporción áurea a la sección áurea es un momento, es un elemento muy, muy importante. Leonardo Pisano, también conocido como Fibonacci, se dedicó a divulgar por Europa el sistema de numeración árabe. Recuerden que hasta ahora los árabes inventaron los números arábigos, como ustedes bien saben, y se inventaron la concepción de cero. Entonces, antes estaban los números romanos y cuando llega la concepción de los números árabes, pues va a generar toda una novedad. Con base decimal y con un valor nulo, el cero. En su libro de Ábaco en 1202. Entonces, este personaje va a empezar a hablar sobre el número, los números arábigos y el valor del cero, lo que implica el valor del cero. En De Divina Proportione, 1599, habló del número áureo representado por la letra griega phi, la cual posee diversas propiedades como relación o proporción. Que se encuentra tanto en algunas figuras geométricas como en la naturaleza, en elementos tales como caracolas, nervaduras de las hojas, en algunos árboles el grosor de las ramas. Ese es, digamos, ese número phi, pi, ¿cierto? Phi, el cual posee diversas propiedades
ese número de preposición se encuentra en todos los elementos. Yo les voy a explicar. En caracolas, en las nervaduras de las hojas, en los árboles. Atribuye un carácter estético especial a los objetos que siguen la razón áurea y además una importancia mística. Entonces podemos entender, por ejemplo, este cuadro, el cuadro por excelencia del Renacimiento, la Mona Lisa, con la mirada de la proporción áurea. Y aquí esta es la proporción áurea. La sucesión de Fibonacci trata una serie numérica. Entonces, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, etcétera. ¿Qué significa esa proporción? O esa sucesión de Fibonacci para hacer la proporción áurea. Es una serie infinita en la que se suman la suma de dos números consecutivos, siempre da como resultado el siguiente número. Entonces, 0, 0 no hay nada. 0 es 0, 0 más 1, o sea, 0 más 1 da 1. Sí, listo. 1 más 1 da 2. 1 más 2 da 3. 2 más 3 da 5. 3 más 5 da 8. 5 más 8 da 13. 8 más 13 da 21. 13 más 21 da 34 y así sucesivamente. Esa es, digamos, la sucesión de Fibonacci y da la proporción. Aquí entonces vemos cómo es la proporción. Eh, lo podemos entender de la siguiente manera. Entonces, 13 y 21. Y eso, digamos, es como los artistas lo mantienen definido así. 5 más 8 da 13, ¿sí? Y 8 más 13 da 21. Entonces, 13 por un lado y 21. Entonces, dividamos ese, 21 y 13. Ese 21, si lo devolvemos, ¿sí? 13 más 8 da 21, ¿sí? Y lo podemos manejar así. 0 a 1 da 1. Da 1. 1 más 1 da 2. Entonces aquí proporciona. Esto daría 3. 2 más 1 da 3. ¿Sí? Este 3 más 5 da 8. 8 más 5 da 13. ¿Sí? 13 más 8 da 21. Y esta es la proporción. Ahora, lo que manejamos acá, mire. 1, 1, 2, 3, 5, 8 y 13. Y así lo muestra en la nervadura de una hoja. Así está. Entonces él dice, uy, todo está bien programado, bien organizado. Entonces él muestra en todas esas formas, dice, aquí hay un número perfecto. Y aquí empezamos. Y la matemática nos permite avanzar como el universo. Entonces vemos acá una forma de la proporción áurea del número de Fibonacci y como se proporcionan en un cuadro, como debería armarse la proporción del artista, y lo vemos representado en un cuadro tan perfecto como el de la Mona Lisa. ¿Listo? Bueno, entonces, este, digamos, es el número de la, eh, de la proporción áurea. Ahora, pasemos a la arquitectura. Eso va a generar todo, digamos, en la pintura y en la arquitectura. La arquitectura renacentista tuvo un carácter profano como con la época anterior, es decir, totalmente diferente. Va a profanar todo lo que se decía en la época anterior, el gótico, que después lo vamos a mirar en algún momento. Surgió en una ciudad en donde la arquitectura gótica apenas había penetrado, Florencia. Entonces, no he hablado del gótico porque el gótico hablo cuando lleguemos a literatura fantástica, para entender eso del gótico. Pero, digamos, sobre todo en Alemania, ¿sí? En Francia, es donde se dan, en las grandes catedrales, se da el concepto del gótico, en Milán, por ejemplo. Pero en Florencia no se había dado tanto.
Muchas de las obras más destacadas fueron edificios religiosos. El arquitecto abandona el carácter gremial y anónimo que había tenido durante la Edad Media y se convierte en un intelectual, un investigador. El arquitecto va a adquirir fuerza porque va a ser su palacio. ¿Quién va a ser mi palacio? Pues un arquitecto de nombre. ¿Y qué va a decir? Pues veremos a ver qué es lo que va a hacer este arquitecto. Estructurales. Entonces va a hablar de arco medio punto, columnas, cúpulas semiesféricas, bóvedas de cañón y cubierta plana con casetones. Vemos, esta es la estructura que él plantea en, eh, en la arquitectura renacentista. Había sido usado en la antigüedad por el arte romano y se recupera ahora. Digamos, algunos edificios, algunas de estas estructuras habían sido usadas por el arte romano antiguo, pero ahora se iban a recuperar, modificándolas con las matemáticas como tal. Decaba paulatinamente el tradicional método de construcción del gótico y se abandona en gran medida las bóvedas de crucería, arcos apuntados, las naves escalonadas y sobre todo la impresión del colosamiento y multiplicidad de los edificios medievales. Cuando miremos el gótico, los edificios eran inmensos, unas cosas tremendas porque, digamos, el hombre debía sentirse aminorado frente al poder de Dios. ¿Sí? Aquí en ese momento no. Predomina ahora valores como la simetría, la claridad estructural, la sencillez y sobre todo la adaptación del espacio a la medida del hombre. Entonces ya no es unos espacios tan grandes, tan inmensos, donde usted se ve tan diminuto, sino entonces más adaptados al ser humano, porque el hombre pues es el centro del universo. Decorativos, pilastras, frontones, pórticos, motivos heráldicos, ¿sí? Es importante, almohadillados, volutas, grutescos, guirnaldas, motivos de candelieri, candelabros y pebeteros y tondos y medallones. Todos son, digamos, formas provistas de la arquitectura que promueven, digamos, la belleza y la estética de la arquitectura renacentista. El Renacimiento preconizó el despojamiento, la austeridad, el orden. Entonces aquí ya, digamos, la opulencia y la desfachatez no, iba a ser la austeridad. Solo a finales del siglo XVI esta tendencia se rompería a favor de la fantasía y la riqueza decorativa con el manierismo. Manierismo que va a ser la promoción, la primera entrada del barroco. Ya miraremos después con ese barroco, cómo cambia y cómo se exagera y cómo en las iglesias se va a inclinar por ese estilo. La arquitectura cuatrocentista da la impresión de orden, sencillez, ligereza, simetría, predominando en el interior de los edificios la luminosidad y la desnudez. Entonces es más sencillo, más simple la del 400. Digamos así, con los templos, con las formas, los arcos y de los cuadros también que tienen parte de la arquitectura. Entonces este es un castillo del 400 con todo el estilo renacentista. En el 500 predominaría la idea de riqueza, monumentalidad y el lujo en las construcciones. Ya no van a ser tan grandes, pero tampoco tan pequeñas. Y vamos a poner un ejemplo. Digamos, en esta etapa los edificios tienden más a la monumentalidad y la grandiosidad. Entonces dicen, no, pero tampoco lo hagamos tan bajitos. Vamos, porque aquí debemos demostrar que hay algo importante. Recuerde que el 500 es promocionado por la iglesia. Entonces, podemos distinguir dos periodos del clasicismo, de principios del siglo, como autores como Bramante, Miguel Ángel, Antonio de Sangallo, el Viejo y Jacobo Sansovino. Y el manierismo, que es el que se va a dar después, que va a ser el precursor del barroco, que se da a partir de 1530, siendo sus principales autores Andrea Palladio, Giorgio Vasari, Guido Romano, Jacopo
Vignola y Vicenzo Scamozzi. En 1506, Donato Bramante termina su serie de proyecto para la Basílica de San Pedro en el Vaticano, que sería el edificio que marcaría la pauta de lo restante en el siglo XVI. Uno de los edificios más lindos que hay en Europa y Roma, claro, la casa del Papa, la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Miguel Ángel introdujo el orden gigante en su proyecto para la Basílica Vaticana, lo que rompió en el concepto de arquitectura hecha a la medida del hombre. Entonces, si en el, ¿dónde? En el gótico era desproporcionada, monumental. Digamos, en el 400 la arquitectura para los príncipes fue más bajita, más pequeña, pequeña. Pero cuando la iglesia lo manda a hacer a Miguel Ángel le manda a hacer un edificio que represente, digamos, la casa de Dios, pues Miguel Ángel se va a extender. Sí. Digamos, este es eh, el diseño original de la Basílica de San Pedro, ¿sí? Y digamos, esta es la estructura, como está la basílica. Los que han ido, ustedes que han ido, los que han ido allá, tienen, digamos, la posibilidad de entender cómo está estructurada esa iglesia, en forma de cruz, ¿no? Esa basílica. Entonces, estos son los planos de cómo debía quedar. En algún momento estaba este plano, después se transformó en el otro. Poco a poco fue adquiriendo el diseño. Y aquí es, digamos, las primeras pinturas que se hacen en torno a esta maravilla de la Basílica de San Pedro. Y esta es la basílica original. Miremos. Esta es la basílica es, vista desde otra perspectiva. A ver si de la misma perspectiva. Sí, entonces, cuando ustedes entran, entonces se encuentran con semejante basílica. Lo primero que se encuentran en la parte de afuera son con unas grandes estatuas. Están todos los santos. Entonces son varios santos. No tengo los nombres, bueno, no coloqué los nombres. Y están, digamos, llamando la atención, promoviendo la entrada de la casa de Dios. Entonces, papas, vírgenes, ¿sí? Tumba. De hecho, todas esas representan la tumba de cada uno de cada papa, ¿no? Que está ahí. ¿Sí? Entonces, abajo están las tumbas y esos son los, digamos, las piedras arquitectónicas antes de entrar a la basílica. Cuando ustedes van entrando, encuentran con estas bellezas de imágenes. Miren la forma, cada una está con una arquitectura, cada escultura está con un modelo, un diseño especial que se da, digamos, los pliegues y toda la forma. Los ángeles. Basílica. Nos vamos adentrando a la basílica, bueno, y nos encontramos con esas inmensas puertas. Inmensas puertas que implican también toda una historia, ¿no? En toda una historia esas inmensas puertas. Bueno, yo, digamos, siempre he pensado, siempre he soñado con ir a un lugar de esos, pero yo creo que no, no podría viajar, no me sentiría bien pasando y no viendo y no quedándome ahí, digamos, podría quedarme 1, 2, 3, 4 semanas, 5 semanas viendo todas estas obras y pues sería imposible, tendría que vivir allá. Ya adentro nos encontramos con varias formas, varios templos, varios lugares donde se hacen ceremonias y donde están las tumbas de los papas, de otros papas. Aquí, Gregorio 13, perdón. Cada uno hace parte de las tumbas de un papa. Y ahí están las esculturas, ¿cierto? La Piedad de Miguel Ángel. Esta fue atacada, ¿no? Ahora está en una urna de vidrio. Atacada, ahora están atacando un poco de esculturas de arte. Mire, entonces la belleza de estos. eh, San Pablo X, sí, Pío X, digo.
de la tumba de Pío X. ¿Listo? Las otras tumbas, León 11, León 12, León 11. ¿Listo? Entonces, estas de aquí, Clemente X, por ejemplo. Todas estas son las tumbas de los papas. Y esta es la Basílica de San Pedro. Y el templo mayor donde está toda. Es impresionante, es una cosa, mire, con ese sol y todo lo que implica la belleza, es una cosa, un diseño de Dios Padre. O sea, es una cosa impresionante esa basílica, mire. La nave. La anterior era la nave central, debe ser. Esta otra nave. El centro. Cada uno de los detalles de esa arquitectura. Y ahí se baja al sótano donde están las tumbas de los papas, de otros papas más. Entonces, ahí miremos, ¿sí? El formato, la vista desde el cielo. Bueno. Otro elemento listo, esto en la arquitectura. En la jardinería fue importante también en el Renacimiento por todo su diseño. Y pues los grandes palacios también tenían sus jardines. El Renacimiento, en el Renacimiento la jardinería cobró una especial relevancia en paralelo al impulso otorgado a todas las artes de esta época, principalmente gracias al mecenazgo de nobles, príncipes y altos cargos de la iglesia. Entonces también los jardines eran fundamentales. La belleza, el diseño de los jardines renacentistas, ahí empezaron, digamos, a desarrollarse lo que implicaría después en el marianismo y en el siglo de las luces, los jardines para los príncipes, ¿no? El jardín renacentista se inspiró en el romano, en aspectos como la decoración escultórica o la presencia de templetes ninfeos y estanques. Digamos, nosotros no tenemos esa idea de un jardín, ¿no? Nuestro jardín es unas maticas pequeñas ahí, cositas, pero digamos, este jardín era la gente salía día y noche a disfrutar en el jardín, a convivir con el jardín, a hablar con las plantas, con los animales que estaban ahí cerca, que llegaban, los pozos, las albercas, toda la belleza que implicaba un jardín. Entonces miramos unos jardines renacentistas, más o menos en ese estilo, el formato de, del laberinto, de las formas de que se veía desde arriba, entonces el diseño para mostrarse, listo, los diferentes formatos. Música. La música renacentista, digamos, por derechos de autor, no puedo colocar la música acá. Sin embargo, en la publicidad coloqué una canción eh, de Johannes Ockeghem, que es una misa, Requiem, ¿sí? Y son los grandes los inicios de los grandes, de las grandes desarrollos musicales que se van a dar en el barroco, por ejemplo. Ahí sí se van a dar mucho proceso musical, pero acá, digamos, casi toda la publicidad que voy a montar de aquí para allá es de Johannes Ockeghem, ¿sí? La música de él. También cultivaron el madrigal Orlandus Lassus, Luca Marenzi, Carlos Gesualdo, Claudio Monteverdi, Cristóbal de Morales, también pondré música a él, y Tomás Luis de Victoria, que son los grandes músicos, digamos. Eh, lo que pasa es que su música se conserva, pues, por las partituras, ¿no? Por el formato, pero digamos, la música en ese momento no estaba tan promocionada como las otras artes. Mientras que en polifonía religiosa destacó Giovanni Perlugi da Palestrina, que fue el personaje más ilustre de la canción. Entonces, Johannes Ockeghem, Jacob Obrecht, digamos, los grandes artistas, músicos de todo este momento. ¿Mm? Listo. Con el Renacimiento se desarrollaron notablemente todos los aspectos relacionados con la individualidad y el cuidado personal,
como la peluquería y la moda. Esto es clave. Entonces, también la moda, el cuidado y la belleza de las personas empieza a tener preponderancia, ¿no? A diferencia, digamos, de la baja edad media o de la alta edad media, donde digamos, el baño y la belleza no estaba tan dado a ese fundamento, pues aquí ya se va a dar prioridad a la estética también de la persona. El hombre es el centro. La peluquería sufrió una profunda transformación y un gran auge en cuanto al establecimiento y productos dedicados al cuidado del cabello. Se puso de moda la depilación de las cejas, así como de la frente, a veces hasta medio cráneo. Aumentó el gusto por el teñido, siendo el rubio el color preferido. Entonces la gente se empieza a teñir el cabello, la belleza, todo eso empieza a darse desde el Renacimiento. Entonces, los rubios son importantes, los crespos, ¿cierto? Los reyes se van a, a, a acicalar, a verse lindos, ¿cierto? Tienen que verse hermosos para los otros. Por lo general, los peinados incluían un tocado con 5 tipos principales: las tocas, la cofia o albanegas, los bonetes, los rayos y los sombreros. Todo eso tenía que ir bien diseñado en la cabeza. Ahí vemos algunos cortes, algunos peinados propios de las pinturas y que nos permiten entender cómo era el diseño de los peinados en ese momento. Desde el siglo XVI, los peinados, especialmente los femeninos, fueron ganando en complejidad con sofisticadas estructuras de rizos, encajes, cintas y muselinas. Entonces vemos una trenza especial ahí de un cuadro de Botticelli, lo muestra con toda su belleza. En el Renacimiento surgió el concepto de moda tal como entendemos hoy en día. Se introdujo nuevos géneros y la costura adquirió un alto grado de profesionalización. Quien iba a hacer el cuadro tenía que ser alguien importante. Entonces aquí vemos algunos diseños en este cuadro que es muy eh, hermoso, es un cuadro de Botticelli. Ujú. En Italia renacentista aparecieron los trajes más ricos y espectaculares de la historia, de vivos colores y formas imaginativas y originales. Pues aquí el colorido, la forma, el diseño, ese en el Renacimiento se va a dar. Eh, Protectores, por ejemplo, protectores para penes, eso era muy de moda y promovía, digamos, en los grandes reyes esa forma de demostrar su virilidad. Eh, Otorgaba gran relevancia a las mangas, a los pliegues y a la caída de tela de forma vertical, con finos bordados y rica pasamanería. Entonces, eh, digamos, estos colores, esta forma, digamos, los reyes tenían que llevar esa pintura, esa forma eh, eh, para demostrar, digamos, su poder y su elegancia y su virilidad, ¿no? En el siglo XVI el calzón corto era a modo de bombacho y continuó usándose el jubón medieval junto con capa de diversos tipos y adornos como la gorguera, una tela de encaje fruncido que cubría el cuello. Entonces así, la gorguera como estas personas, estas mujeres, ¿cierto? Haz la gorguera. Tipo de encaje en el cuello. Entonces, este también era otra forma de vestir. La gorguera, lo damos ahí, ¿sí? Con el atuendo femenino apareció el corsé, que ceñía la cintura sobre una falda en forma de campana llamada crinolina, hecha de tela y crin de caballo y reforzada con aros metálicos. Entonces, la forma del corsé y todo lo que implicaba la belleza. Traje en España, por ejemplo, saya española, cuerpo, basquiña, el verdugado español, cuello alechugado. Entonces la moda estaba así, bien definida por esta persona. ¿Sí? Entonces, perfecto. Entonces, aquí podemos apreciar
diferentes tipos de moda que habían en ese momento en el Renacimiento. Se puso de moda, entonces, andar bien, bien elegante con un estilo particular. Bueno, y finalmente la gastronomía tuvo altos elementos de refinación y sofisticación. Entonces, con el descubrimiento de América va a llegar la papa, el maíz y nuevos productos, ¿no? Y eso pues le va a dar un desarrollo especial a, a la comida en el Renacimiento, que ya venía reforzada por las especias de Oriente, ¿no? Entonces le va a dar una forma diferente por los coloridos, por el estilo. Se destacó la cocina veneciana, que gracias a su comercio con Oriente favoreció la importación de todo tipo de especias: pimienta, mostaza, azafrán, nuez moscada, clavo y canela. Entonces, como Venecia, gracias a los polos y a todos los otros grandes comerciantes de la ruta de la seda, pues empiezan a traer sus especias y esas especias empiezan a venderse por buen precio en el mundo. El pollo, el conejo, ¿sí? Y digamos los grandes palacios necesitaban una buena cocina y una comida muy especial, también muy elegante, que más adelante se va a sofisticar, ¿no? Entonces, la carne, el pescado, hace parte fundamental de la comida del Renacimiento, y los colores y el estilo. Un factor determinante para una nueva gastronomía fue el descubrimiento de América, de donde llegaron nuevos alimentos como el maíz, la patata o la papa, el tomate, el cacao, los frijoles, el cacahuate, el pimiento, la vainilla, la piña, el aguacate, el mango o el tabaco, que también es importante. ¿Listo? Las coles, los productos especiales que eran desarrollados en el Renacimiento. Y esto, digamos, le va a dar belleza a la forma eh, eh, a la sofisticación del Renacimiento desde la perspectiva de la gastronomía. ¿Listo? Entonces, diferentes productos que van a le dar dinamismo a la comida y lo van a hacer especiales. ¿Listo? Frutas, verduras, los mercados especiales. Aquí podemos deleitarnos con pinturas hechas en el Renacimiento. ¿Listo? Con los colores, las variedades, las formas que le dan vida a esa escultura del Renacimiento, a esa pintura del Renacimiento y a ese colorido del Renacimiento. Bueno, listo. Entonces, voy a terminar la grabación